Bienvenidos una vez más a nuestro lugar favorito. ¡Qué rabia que tengo! Quiero estallar, pero no puedo hacerlo. Vamos a calmarnos y respirar. Sé que este ha sido el comportamiento de muchos de nosotros durante ese tiempo y sé que ha sido difícil mantenernos. Por esa razón ha nacido este episodio, Mansedumbre, para que descubramos cómo se relaciona directamente con nuestro carácter, emociones y cómo la mansedumbre es un diseño de Jesús para nosotros. Si quieres saber más, te invito a que te quedes y, como ya todos sabemos decir, que se abra la lata. Hola, bienvenidos al octavo episodio de Enlatados Podcast. Estamos aquí junto a Gabo. Hola. Nos acompaña Becky. Hola. También está Gaps. Hola. Y Nico. Hola, ¿cómo están? Hoy Nico nos hablará sobre la mansedumbre. ¿Qué tal, chicos? Familia de Enlatados, ¿cómo están? Personas que nos escuchan en este momento desde nuestras diferentes plataformas de distribución, como lo es Anchor, Spotify, YouTube. Sean bienvenidos una vez más, chicos, ¿cómo están? Hola Juanca, Gaby, Gabo, tenemos también por aquí a Becky. Y el día de hoy queremos platicarles de algo muy interesante y es la mansedumbre. Sé que hay muchas perspectivas con respecto a lo que es la mansedumbre. Me gustaría, antes de dar un significado concreto, que cada uno de ustedes me responda qué significa mansedumbre o qué comprende por la palabra mansedumbre. ¡Ánimo! ¿Quién digo yo? ¿Quién comienza? Yo creo que cuando hablamos, cuando estuvimos en el podcast de benignidad, cuando estuvimos en ese episodio, hablamos sobre tres cosas: bondad, benignidad y mansedumbre, y lo relacionadas que están. Entonces veíamos como la benignidad como un rasgo activo, la bondad como una acción y la mansedumbre como un acto pasivo. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es soportar un peso, una carga, sin, tener una reacción negativa. Para mí es eso, ser manso. Bueno, yo creo que es más, como sí es como soportar, pero diría que también se basa más en moderarse, ¿no? Como tener esa capacidad de, en una situación dura, no ver las cosas como soportar, sino como, naturalmente actuar moderadamente, tranquilamente frente a una situación complicada o difícil, o de ira, o de momentos difíciles. Creo que es actuar de esa manera. Sí. Yo relaciono mucho más. Bueno, yo siempre leí la Biblia. Nunca la leí lo básico nunca lo leí nunca en Reina Valera, sino siempre fue en Nueva Versión Internacional. Y en Nueva Versión Internacional no usan la palabra mansedumbre en la Biblia, sino usan la palabra humildad. Entonces yo siempre lo relaciono muchísimo más hacia ese lado, como el de someterse, sí, pero también tener como los pies sobre la tierra y no estar como sobre las demás personas. Bueno, la mansedumbre es una de esas palabras dentro de nuestro vocablo doctrinal que puede ser fácil o compleja de interpretar, por la sencilla razón que Juanca mencionaba, que hay muchas traducciones que la asocian a gentileza, bondad o humildad. Según el original, tiene relación, pero concretamente no se enfoca solamente en esto. Pensemos que la mansedumbre es como un conjunto de muchas, yo lo llamo, como dice Gabriel, acciones, sustancias, pero sobre todo de cambios que hacen lo que vamos a aprender a continuación. Aquí vamos a dar un poquito de publicidad a lo que siempre hace Juanca. Se define mansedumbre como si fuera una fuerza interna que no se puede fingir. Es algo que crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. Surge de lo más íntimo de nuestro ser, y aquí quiero explicarle lo siguiente. Mansedumbre está muy relacionada al dominio propio, y es por esta razón que les voy a explicar.
La persona que es mansa como tal, Becky lo definió muy bien, es una persona que tiene control sobre sus emociones, y la Biblia lo enfoca hacia, sobre todo, a las personas que no conocen de Dios. Está muy enfocada a las personas que no conocen de Dios, o personas que, conociéndolo, están en contra de su voluntad. De ahí ya tenemos ejemplos que vamos a tocar más adelante, como lo es el ejemplo de Moisés, como lo es el ejemplo de Jesús, y como lo es el ejemplo de Pablo, de hombres con un carácter muy a veces temperamental. Sacamos a Jesús de ahí, aunque lo tuvo, pero que fueron mansos. Mansedumbre se traduce también como una cualidad fundamental que debemos tener como hijos de Dios y como personas que estamos creciendo en este maravilloso tema que es el fruto del Espíritu. Una persona mansa es aquel que tiene control de sus emociones, y que la Biblia lo traduce también como que está bajo la guía del Espíritu Santo. Ahorita hacemos una diferencia entre el dominio propio y la mansedumbre. Una persona mansa es aquel que tiene control de sus emociones. La Biblia lo enfoca mucho en emociones, porque la Biblia es concreta de que las pasiones que tenemos se manifiestan a través de las emociones que vivimos. Por eso la Biblia recomienda que nosotros tengamos control de nuestras pasiones. Gálatas lo dice, crucificando nuestras pasiones, como hemos crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí. Nuestras emociones deben estar controladas, y ojo aquí, porque aquí vamos a entrar a algo muy interesante, demasiado interesante, que es lo siguiente, y es que siempre se entiende que el ser manso es una persona, no sé si les pasa, y me gustaría saber qué piensan aquí, es una persona que es tonta, o es una persona que en nuestro contexto se define como alguien, eso tiene un término puntual, muy puntual. Una persona mansa es una persona que siempre se relaciona con alguien callado, que no dice nada, que se la deja montar. Eso es, que se la deja montar. Esta definición no es correcta. Y yo quiero preguntarles en este momento, ¿qué piensan respecto a eso? ¿Ustedes piensan, chicos, que la mansedumbre es una debilidad o es una fortaleza? Teniendo en cuenta nuestro contexto y teniendo en cuenta lo que la Biblia nos dice. ¿A quién le gustaría participar? Bueno, yo creo que te voy a robar un poco del tema, pero pues es para aplicar un poco mi argumento de por qué claramente es una fortaleza, y no se trata de dejársela montar ni nada por ser débil. Cuando Jesús se compara a sí mismo, cuando se pone como ejemplo, dicen sean como yo, que soy manso y humilde, en Mateo. Sí, si lees el contexto, habla sobre soportar un yugo, sobre cargar un yugo y llevar esa carga. Entonces, muchas personas tienen esa como idea de que a Jesús solamente se le puede comparar con un cordero. Y era también lo que hablábamos cuando estuvimos charlando sobre benignidad, sobre tener la fuerza de un león a la hora de predicar, pero también como tener esa humildad de cordero. Pero aquí se habla sobre mansedumbre y sobre un yugo que se carga. Y bíblicamente, y por la época en la que se presentaba, el animal que carga un yugo es un buey. Entonces, un buey no es un animal débil, es un animal fuerte, pero es un animal manso. No es como un toro descabriado que va corriendo por ahí, sino que se deja guiar. Yo creo que de eso se trata la mansedumbre, no de que me la deje montar, sino de que me deje guiar. No de ser reacio a la enseñanza y a la guía, sino de ser como atento a eso. Porque digamos, tenemos el ejemplo de Jesús con el templo, cuando estaban vendiendo pues cosas fuera del templo. Jesús es manso, pero aún así allá fue y destruyó todos los comercios que estaban ahí. Y aún así eso no le quita lo manso, porque no es dejársela montar, es saber en qué momento tengo que reaccionar y soportar lo que debo soportar para llevar un propósito,
pero también tener la sabiduría para reaccionar ante lo que no es correcto y lo que es injusto. Sí, yo quiero decir algo ahí. Yo creo que la mansedumbre también es una fortaleza por el hecho de que las personas que... O sea, yo creo que empezando con el punto de que la mansedumbre es algo muy relacional. Depende de ti y de alguien más. ¿Sí? No es algo que tú puedas practicar. No creo que tú lo puedas practicar solo. Siempre es o con Dios o con alguien. Entonces lo que yo pienso es que relacionalmente esto siempre a largo plazo va a ser una fortaleza, porque alguien que se deja enseñar, alguien que se deja guiar, alguien que se deja mentorear, ¿sí? Es mucho más fácil que llegue más lejos a alguien que no lo hace, alguien que no es manso, alguien que no es humilde, alguien que cree que ya sabe todo o que cree que ya que tiene el mundo ganado. Entonces, por eso yo creo que la mansedumbre es una fortaleza, porque a largo plazo esa persona va a tener mucha más fuerza para lograr sus objetivos o lo que Dios puso en él. Entonces, por eso creo que es una fortaleza. Yo quiero decir algo que tiene mucho que ver con lo que dice Gabriel. O sea, como que obviamente una persona mansa sabe cuándo actuar, cuando hay injusticia y eso. Y también agrego como sabe cuándo no actuar y cuándo quedarse quieto, ¿no? Y un ejemplo, me pone a investigar acerca de los conejos. Y los conejos son uno de los animales más pacíficos que existen. Y veía un ejemplo que me pareció súper chévere, que, o sea, se han visto obviamente que los magos usan conejos para sus trucos de magia. Entonces, que los ponen en su sombrero. ¿Y qué pasa? Es interesante ver que cuando, que al cubrirlos con una tela o un pañito, el conejo nunca se ve intentando escapar. El conejo está quieto esperando el momento en que tenga que salir. Y esto me recordaba mucho a Dios. A veces Dios nos pide que actuemos, pero a veces Dios nos pide quietud, que nos pide que estemos tranquilos, que estemos mansos, porque hay momentos en los que como humanos queremos reaccionar ante una situación con ira o con rabia o tratando de hacer justicia frente a eso, pero Dios no nos está pidiendo eso. Dios nos está pidiendo que nos quedemos quietos. Dios nos está cubriendo con ese pañito y en cualquier momento nos dice, ahora sí sal y actúa. Pero yo creo que también es esa capacidad del conejo. O sea, el conejo se queda quieto y espera a que su dueño le diga qué hacer o lo destape, ¿o me entienden? Entonces yo creo que eso también habla mucho de la mansedumbre, que nosotros tenemos que guiarnos en el Espíritu Santo a cuándo actuar y cuándo quedarnos quietos. Y pues, o sea, en este caso el mago sería pues nuestro creador, ¿no? Y yo creo es... En cuanto a la mansedumbre, sí, para mí es una virtud en vez de una fortaleza o debilidad. Es una virtud que nos ayuda a controlarnos en ciertos momentos, que ayuda a tener también, digamos, momentos de ira que causan como ciertos tipos de desorden. La mansedumbre lo que hace es tener paz y tener esa tranquilidad durante ese tiempo, y como lo dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, o como lo dice en traducción lenguaje actual, dice Dios bendice a los humildes porque ellos recibirán la tierra prometida. Bueno, me parece muy bien lo que han dicho. De hecho, me gustaría acá agregar como un marco, y es lo siguiente: la mansedumbre es la canalización correcta de nuestras acciones y emociones, siempre pensando en el propósito de Dios con la circunstancia que nos encontramos viviendo. Voy a repetir esta frase. La mansedumbre es la canalización correcta de nuestras acciones y emociones, siempre pensando en el propósito de Dios con la circunstancia que nos encontramos viviendo. Explicar esto es fácil, pero vivirlo es el reto. Quisiera añadir algo más para que también lo pudiéramos pensar. Esta frase es mucho más fácil de recordar y es la siguiente: la mansedumbre es actuar correctamente con la emoción correcta, pensando en el propósito correcto. Es como una cadena.
yo actúo correctamente utilizando la emoción correcta, pensando en el propósito correcto. He aquí una de las razones por las cuales a veces se lleva la mansedumbre a un extremo de que la persona no puede expresar sus emociones, no puede decir nada. Hey, mansedumbre no significa que debemos quedarnos callados o que debemos ser ahí todos tímidos. Ay, no, es que no puedo abrir mi boca porque me da miedo que me regañen o que me juzguen. No. La Biblia es clara cuando dice que nosotros utilizábamos una frase: ser leones para predicar y corderos para servir. Por esa razón es que quiero colocar ahorita una de las mejores definiciones que creo que es la mansedumbre. Vamos a repetirlo otra vez. Es la canalización correcta de nuestras acciones y emociones, siempre pensando en el propósito de Dios con la circunstancia que nos encontramos viviendo. Y vamos a desglosar esta frase en la siguiente. La primera parte, que dice la mansedumbre es la canalización correcta de nuestras acciones y emociones, nos habla de que Dios permite que nosotros expresemos tanto, ¿cómo lo explico de una forma sencilla? Esta parte córtala, por favor. Tanto gusto como disgusto frente a alguna situación. O sea, está permitido. La mansedumbre no es dejar de mostrar emociones. La mansedumbre es utilizar la emoción correcta para expresar algo concreto. Y es por esa razón que la mansedumbre no es una debilidad. Y quiero hablarle en este momento a todas aquellas personas, chicos, jóvenes, adultos que nos están escuchando, que creen que cuando les digan ser mansos es algo tonto. Esa idea es falsa. Ser mansos es un privilegio porque nace del fruto del Espíritu Santo. Y de hecho, el ser mansos muestra el carácter de Dios en nosotros. Colosenses 3, del 2 al 13, dice lo siguiente. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revistámonos de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Les decía que la mansedumbre es un conjunto de todas estas cosas, una acción, una esencia que se transmite en lo que hacemos, en cómo nos comportamos. Esto quiere decir que la mansedumbre efectivamente es una fortaleza. Un aplauso para todos los que le pegaron. Los que dicen que es debilidad, no. Yo creo que voy a contradecir un poco una parte de la primera frase que dijiste sobre la emoción correcta, la acción correcta, y se me olvidó cómo terminaba. Pero yo creo que no se trata de tener la emoción correcta, porque una emoción no es algo premeditado, sino son sentimientos que salen y hacen parte del alma y no del espíritu. El punto, y en lo que sí estoy de acuerdo, es en la acción. La acción tiene que ser correcta y va relacionado con lo que dices al final sobre canalizarla. O sea, la emoción puede ser incorrecta, pero no puedes actuar siempre de acuerdo a tus emociones, y yo creo que eso es mansedumbre. O sea, decidir la emoción que voy a expresar de acuerdo a qué tan correcta es, así para la situación, si la situación lo amerita y va a traer un propósito o un fruto, esa acción. Ya no hablando del fruto del espíritu, sino un fruto en general. Es decir, puedo tener emociones incorrectas, pero la mansedumbre está en no actuar de acuerdo a esas emociones. Porque yo siento que muchas personas escuchan esa frase de emoción correcta y se van a frustrar, se van a sentir re mal, porque no puede, en ese sentido nadie puede decidir qué siente, pero puede controlar lo que siente, controlando sus acciones de acuerdo a sus sentimientos y emociones. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Gabo, y algo muy importante es que hay que tener en cuenta que cuando uno es manso, uno tiene que aprender a controlar las emociones también. O sea, no solamente las acciones, sino las emociones. Porque ahí es cuando el espíritu tiene que estar por encima de nuestra carne y de nuestra alma. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, obviamente las emociones es algo natural que sale de nosotros, pero más que usar una emoción es controlar la emoción que va a salir, porque así somos nosotros. O sea, aunque queramos o no, van a venir emociones, pero depende de nosotros cómo vamos a controlar esa emoción.
O sea, no podemos dejar que, o sea, porque si nos usamos la emoción correcta, es muy difícil como... Perdón, lo siento, esto córtenlo, por favor. ¿En dónde iba? Porque si hablamos de usar una emoción correcta, o sea, no es algo en lo que, o sea, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero es algo, o sea, lo diría más como controlar la emoción que brote de nosotros, controlar esa emoción que salga en ese momento, o que, ¿sí me entienden? Entonces, ahí es cuando debemos tener en cuenta que el espíritu tiene que estar siempre más fortalecido que cualquier otra cosa. Listo. De hecho, creo que la idea se fortaleció mucho porque justamente a esto también yo lo estaba apuntando. Porque es que la mansedumbre cristiana muchas veces se confunde, como les decía, con debilidad y cobardía, pero no es así. La mansedumbre implica, de verdad, una conexión muy buena con el Espíritu Santo que nos ayude a controlar los impulsos más elementales del ser humano, como pueden ser actitudes de violencia, de egoísmo o de arrogancia. Por esa razón es que la mansedumbre es más bien una actitud de obediencia y amor hacia Dios y hacia las personas que nos rodean. ¿Y por qué les digo por qué conecto esto con lo que han estado aportando, chicos? Porque creo que la mansedumbre es un fruto del ser. Recordemos que el fruto del Espíritu no es algo que esté dentro del ser humano, es algo que debe ser cultivado. Por esa razón, esto de la mansedumbre y de controlar nuestros impulsos más elementales y de dejar que el Espíritu Santo actúe a nivel integral en nuestra vida, no se logra sino solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y como decía Juanca, es necesaria una relación con alguien. Es necesaria tener una persona que, aunque nos moleste, digamos, me controlo y por amor hablo bien. Cuando me refiero a la emoción correcta, es justamente enseñando de que debemos, como seres humanos, ser capaces, el Espíritu Santo nos ayuda, de generar un control sobre cómo expresamos lo que queremos expresar. Vamos a tocar ejemplos muy rápidos como lo hizo Jesús. Yo creo que las emociones en sí hay que tener un balance, porque no creo que el ser humano puede definir emociones buenas o emociones malas. Depende mucho en cómo sensorialmente las perciba. Porque para muchos estar triste les gusta, para otros es todo lo contrario. Aquí el punto es siempre pensar en propósito. Esa es la forma correcta para aprender a medir nuestras emociones. Es que por eso no se habla de emoción buena o emoción mala, sino emoción correcta o incorrecta. Y es que, digamos, eso es un tema re duro, porque muchas veces lo bueno no es lo correcto. Muchas veces lo que me hace feliz no me hace bien. Y la gente se confunde pensando que siempre lo que es bueno está correcto y no es verdad. Ok. Está muy bueno eso que estás diciendo. Y llevando eso, por ejemplo, a la vida de dos hombres como lo son Pablo y Jesús. Pensemos en Jesús en primer lugar. Hay varios ejemplos de Jesús. Acuérdense que Jesús dice que vengan a mí todos los que están cargados y turbados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde en espíritu. Pensemos cómo la mansedumbre pudo haberse manifestado en Jesús cuando tuvo que sacar a todos los vendedores que estaban profanando el templo. Es un ejemplo muy práctico, pero por eso les decía, Jesús se enojó. O sea, se enojó y literalmente la Biblia describe que volcó todas las mesas. Fue pucha, Jesús en nuestros días hubiera sido tendencia. Y todo lo mediático de nuestro país estaría encima de él. Porque a quién se le ocurriría hacer semejante atrocidad, me atrevo a decir. Entonces quisiera preguntarles cómo ustedes ven que Jesús tuvo mansedumbre en ese momento que se enojó. Yo creo que, número uno, con sus palabras a la hora de corregir, porque si bien tenía ira, siempre corrigió desde el amor. Número dos, porque nunca atacó a una persona, sino que atacó lo material, lo que estaba mal en ese momento, porque eso era lo que estaba afectando realmente al templo, las cosas materiales y, digamos, toda la comercialización que había ahí. Entonces no atacó a la persona con ira, sino atacó a lo que estaba haciendo mal. Y eso es lo que muchas veces no entendemos y en lo que nos falta ser mansos, en que atacamos al pecador y no al pecado. Sí, o sea, yo creo que reforzando un poco lo que decía Gabriel, es mi aporte.
Yo creo que en medio de ese ataque de ira Jesús pudo haber ido en contra de las personas, mas no lo hizo. Sino que se fue por las cosas que realmente estaban mal, que era un comercio a costa de la gente pobre y la gente que iba a dar ofrendas a Dios. Sí, así que yo creo que hubo mansedumbre en eso y también en el sentido de que lo que Jesús hacía era siempre bajo lo que Dios Padre le decía, o bajo siempre los lineamientos de Dios Padre. Así que había una mansedumbre, había una sumisión a Dios. Y yo creo que ahí volvemos al ejemplo del buey, que yo les decía, uno en la guianza, por eso, por ser manso y dejarse guiar en todo momento por su padre y no por sus emociones. Y número dos, manso no es no sentir nada o alguien que no se puede defender. Digamos, si yo, en un caso muy hipotético, ataco a un niño de 5 años, yo soy mucho más fuerte, así sea lo débil que sea, y que el niño no haga nada para atacarme, no es que él sea manso, es que es más débil que yo. Manso sería lo contrario, que yo sé que puedo ganarle al niño en una batalla, en una pelea, lo que sea, pero no lo hago por mansedumbre. Es eso, también es tener control no solo de las emociones, sino un poco de la fuerza y de la reacción que tengo. No es como no actuar porque me falta o dejar de actuar por cobardía, sino todo lo contrario, dejar de actuar por valentía. Porque a pesar de que yo sé que podría ganarte esa discusión, no lo hago porque tal vez eso te saca del reino y de tu propósito. Entonces me quedo callado y ya no digo nada. Y ese tipo de cosas. Entonces, volviendo otra vez al ejemplo de Jesús en el templo y del buey. El buey es un animal extremadamente grande y fortísimo. Y aún así es súper sumiso y se deja guiar. Y no va en contra de quien lo va guiando. Asimismo Jesús es Dios. Podría haber mandado una legión de ángeles a acabar con todos los que estaban ahí en el comercio. Podría, no sé, bajar rayos y matarlos. Y tenía el poder para hacerlo y no lo hizo. Lo mismo cuando estuvo en la cruz. Eso es mansedumbre también. No actuar aunque pueda y aunque sepa que voy a ganar de alguna forma. Jesús pensó en el propósito que había detrás de todo eso. Y estos son los objetivos de la mansedumbre. De hecho, el que sea fruto del ser implica que nosotros también podemos ser conscientes de que hay un propósito detrás de las circunstancias. Como decían ustedes, estuvo muy correcto. Jesús, aunque actuó con severidad, Jesús también amó a través de sus actos, porque el que ama disciplina, y mostró propósito. De hecho, la mansedumbre es una cualidad, como hablábamos, presente en Moisés y Jesús. Y hablando de Jesús, es porque él estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios y reaccionó con mansedumbre ante su destino. Consecuente a eso, aceptó su calvario y muerte. Se sacrifica luego para salvar a la humanidad por amor y por obediencia. Por esa razón es que, y ahorita lo miramos también, esta cualidad él habla acerca del sermón de la montaña. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pensó en propósito. Entonces, como concretamente hablábamos, y Gabo me parece que lo dijo ahí en esa parte brutalísimo, es mansedumbre no es sentir nada. Mansedumbre no es sentir nada. Mansedumbre es siempre saber que detrás de todas las circunstancias, yo agrego ya esto, de todas las circunstancias y emociones que podamos sentir, hay un propósito en el cual debamos pensar. Y es por esa razón que quiero que en este momento también pensemos que la mansedumbre es nuestro llamado. De hecho, Dios nos hace un llamado a que nosotros seamos mansos. Primera de Pedro 3:9 dice lo siguiente, dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición.
Y es que a la larga el ser hijo de Dios incluye que hemos sido llamados para bendecir aunque no queramos y aunque nos cueste. Y por supuesto incluye que nos insulten. Y esto es muy difícil de vivirlo. La mansedumbre aquí aplica en algo muy sencillo y es decirle al Espíritu Santo, como tú lo quieras decir literalmente, que te pueda ayudar a controlar tus emociones, porque nos pasa, yo me involucro ahí. Vivir en el contexto donde vivimos, con las decisiones que se toman a diario en nuestro país, con el estado en el que pueden estar muchas esferas de nuestra sociedad, es muy complicado. Y es muy complicado mantener un equilibrio, pero Dios nos dice que este es nuestro llamado y que debemos bendecir. Que debemos bendecir. Es algo que pasa desapercibido, pero les comentaba ahorita de que la mansedumbre es una decisión de amor y de obediencia. Y muchas veces se relaciona con acatar la disciplina que Dios tiene para nosotros también. Hablando de que la mansedumbre es a lo que Dios nos ha llamado, he aquí uno de los principales factores por los cuales la gente nos va a conocer como hijos. Tenemos aquí un cosito, eso lo dije en mi intervención. Sí, Gaby lo dijo también, qué pena Gaby, también lo dijiste tú, claro que sí. Ajá, por eso dijiste, uy, te me adelantaste. Regresando al tema, la Biblia dice que nosotros vamos a ser conocidos por una cosa, solo una cosa. No nos dice vamos a ser conocidos por el montón de teología que tengan, no nos dice vamos a ser conocidos por el montón de profesiones que poseas, no nos dice vamos a ser conocidos por todo el dinero e influencia que te puedan dar, sino vamos a ser conocidos por solo una cosa: amarnos los unos a los otros. Primera de Juan. Y he aquí el enfoque central y de por qué el fruto del Espíritu Santo comienza con amor, porque de ahí parte todo. De hecho, si yo no amo a Dios, no me va a importar actuar sin control de mis emociones y lastimar a cualquiera que venga por delante. Es por esa razón que Jesús es nuestro mejor ejemplo, como decía Gabo en Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, manso aquí y humilde de corazón. De esta forma hallarán descanso para su alma. Hay muchos versículos que nos hablan de la mansedumbre. De hecho hay uno muy bonito que Pablo dice, palabras de Pablo en 2 de Corintios 10. Dice lo siguiente en Reina Valera, dice: yo Pablo le ruego por la mansedumbre. La mansedumbre ya sabemos lo que entiende. Y ternura de Cristo, yo estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes. Quiero hablarles de que también la mansedumbre implica que nosotros aceptemos cuál es el propósito de Dios. Porque de hecho, y no está desligado, y esos son los puntos a los cuales quiero llegar. Que la mansedumbre sea un llamado implica que no es un llamado a que nuestros sueños sean cumplidos, no es un llamado a que nosotros siempre creamos de que tenemos la fuerza interior para avanzar. No es así, sino implica que nosotros entendamos que es el Espíritu Santo el que nos da fuerza para continuar, el Espíritu Santo el que nos ayuda a caminar, y el Espíritu Santo el que nos muestra el camino por el cual debemos seguir. Por esa razón ahora yo quiero que pensemos la mansedumbre con Dios. Ya hemos visto que la mansedumbre es algo relacional a nivel horizontal, ¿no? Familia, amigos, compañeros de trabajo, colegas, pastores, líderes. Ahora pensemos cómo debemos ser mansos con Dios, y con esto me gustaría cerrar el podcast de este día. ¿Cómo puedo ser manso con Dios? Yo quiero dar un aporte muy personal, y es que ya después de todo lo que hemos aprendido que mansedumbre es aprender a controlar nuestras emociones a través del Espíritu Santo, qué difícil es a veces aceptar la voluntad de Dios y actuar consecuente a ella. Y yo lo digo por varias cosas que he estado viviendo que me han generado mucha frustración y mucha rabia, y decirle a Dios: ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y me desquito y me da rabia y no puedo porque Dios me está pidiendo algo que es muy difícil para mí, o sencillamente digo: no más, Señor, me canso. Pero yo digo, he podido ser manso con las personas que me rodean, ¿por qué no voy a ser manso con Dios, que me ama más que las personas que me rodean? Entonces me gustaría que pudiéramos pensar también, y aquí, chicos, me gustaría que aportaran algo.
¿cómo podemos ser mansos para con Dios? ¿Cómo somos mansos con Dios? ¿Quién quiere participar? ¿Quién dijo yo? Yo creo que somos mansos para con Dios, entendiendo y teniendo en cuenta sus pensamientos para con nosotros, ¿no? Porque a veces yo lo hablo desde mi perspectiva, a veces me cuesta mucho entender a Dios, o sea, como Dios, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Me entienden? Pero creo que soy mansa con Dios, no cuestionando tanto, o sea, no es que esté mal cuestionar, pero, o sea, en un principio, como, ¿pero por qué Dios? O sea, no es que sea pecado, pero a veces es, o sea, porque no por un momento dejamos de cuestionar tanto a Dios y simplemente estamos tranquilos y confiados en Él, ¿no? Entonces yo creo que una manera de ser mansos con Él es entender que Él sabe lo que hace, o sea, Dios es Dios, o sea, Él sabe lo que hace, Él no se equivoca, y si nos envía a hacer algo es porque hay un propósito ahí, ¿no? Si nos envía a hacer algo es porque todo va a estar bien. Entonces, y cuando entendemos ese principio, cuando entendemos quién es Dios y sabemos que Él no nos va a dejar y no vamos a fracasar cuando le obedecemos, o sea, tenemos ese principio de tranquilidad frente a lo que Él nos pide. Y sí, o sea, yo creo que resumiéndolo todo es entendiendo quién es Él y que Él tiene un propósito y algo bueno para con nosotros con lo que nos pide o nos habla. Entonces creo que eso es una manera de no actuar como estresadamente o como, ¿sí me entienden? Frente a algo que Dios nos dice, sino estar tranquilos, aunque pueda ser difícil. Pues yo creo que se trata de sumisión, ¿no? Y no como porque sí, ni por que ser tonto, ni por dejarse llevar así de que me dejo hacer lo que sea, sino se trata de Dios es más sabio que yo, Dios es más grande que yo, Él es mi papá y con eso los planes que tiene para mí. No solo se trata de mansedumbre, sino de lógica. Es como Él sabe para dónde tengo que ir, así que me guíe y me dejo guiar. Mansedumbre no es como... Mansedumbre es humildad, o se relaciona con humildad, porque muchas veces lo contrario sería tener arrogancia. Y sobre todo en el caso para con Dios de intentar mover la voluntad de Dios, de decir, es que por ahí no me gusta, es que aquí me gusta más, es que aquí estoy más cómodo, es que no sé si de verdad es por ahí. O sea, cuestionar a Dios es arrogante y orgulloso. La mansedumbre es tener la confianza, la sabiduría para dejarse guiar, para bajar mi cabeza y saber que a donde Él me guíe voy a estar bien. De que si tengo que pasar una prueba no voy a ir a reclamarle, o porque si no me da algo que no quiero voy a hacer un capricho, sino soy manso y sé que es por algo y bajo la cabeza. Pues creo que de por sí todos vamos a llegar al mismo punto de que la mansedumbre en estos momentos para con Dios y todo momento, en todo tiempo, para con Dios el mostrar mansedumbre es aceptar que Él es Dios, aceptar el consejo de Él, aceptar que Él es nuestro Padre y sobre todo reconocer que tenemos la necesidad de Él, que tenemos la necesidad de su amor, pero sobre todo la necesidad de Dios como Padre. Y también me llama mucho la atención el versículo de Mateo 11, 28, 29 que dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Entonces, pues en este versículo me parece que cierra como todo lo que estamos trabajando en este momento de tener, de cómo mostrar esa mansedumbre también para con Dios,
de ir a Él y doblegarnos en el momento en que necesitamos esa ayuda y en el momento en que a veces nosotros somos orgullosos y decimos no, pero ¿por qué? Pero ese momento de doblegarse y decir a Dios, Señor, aquí estoy y reconozco que necesito de ti y sobre todo que necesito de tu ayuda. Obviamente yo creo que es muy difícil como aplicar la mansedumbre por primera vez con Dios. Yo creo que uno lo aprende desde pequeño ese tipo de cosas, pero aún así yo creo que con Dios es la primera persona con la que uno debe aprender a ser manso, o debería aprender a ser manso. Creo que todos hemos pasado por cosas que nunca debieron pasar o no estuvieron bien, simplemente por no haber escuchado a Dios, o por haber dudado de lo que Dios había dicho, o por tercos, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que ser manso, ser humilde, ser todo eso delante de Dios, cuando es lo principal, Dios no simplemente va a ser más fácil para mí, no simplemente va a ser como, bueno, o sea, las pruebas o las cosas que yo pase van a ser más fáciles, sino que la recompensa, va a haber una recompensa muy grande, ¿no? Porque Dios exalta al humilde, ¿no? Que creo que es algo que ha repetido mucho Gaps en todas sus intervenciones. Lo poco que se le alcanza a escuchar, creo que es algo que ha repetido muchas veces. Y es algo que es verdad. Y yo creo que yo creo que las cosas tienen que ser desinteresadamente, pero Dios es tan bueno y tan grande y tan bueno con sus hijos que premia incluso este tipo de cosas. Y por eso yo creo que la mansedumbre con Dios, primero y luego aplicada hacia las otras personas, siempre trae una recompensa, ¿no? Siempre va a llevar a que, entre comillas, ¿no? Este es un escaño más arriba. Y bueno, la tarea de esta semana es una tarea un poco complicada, pero pues es algo que me parece súper importante. Yo sé que muchos de los que están escuchándonos están en cuarentena, yo diría que todos. Así que, y cuán difícil es realmente practicar esa mansedumbre del Espíritu Santo en nuestras familias o con quien convivimos, ¿no? Porque es muy difícil a veces, como, digamos, a mí a veces me cuesta bastante tolerar a mi hermano y ser mansa cuando él hace algo que no me gusta. Por ejemplo, no sé, tal vez a ti sea tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos. Entonces yo creo que una manera súper bonita de iniciar con este fruto y empezar a aplicarlo en nuestras vidas es con nuestro círculo más importante, que es nuestra familia, o con quien convivimos todos los días. Entonces, cada que suceda una situación, cálmate, espera, y antes de tomar una decisión acelerada, antes de decir cosas que puedan lastimar o a una persona o a ti mismo, o hacer cosas que puedan lastimar físicamente, cálmate y habla con Dios y pídele esa mansedumbre y esa tranquilidad y ese incluso ese dominio propio que no te va a impedir hacer algo que va por fuera de este fruto que es la mansedumbre. Entonces esta es una manera muy bonita de practicarla con nuestra familia en estos momentos que estamos viviendo de cuarentena. Entonces cuéntanos cómo les va con la tarea y listo. Esto fue nuestro episodio por hoy. Cuídense mucho, recuerden, quédate en casa. No, pero en serio. Sí. Un saludo a todos. Sí, dentro de 8 de dominio propio. Un saludo a todos. Los queremos. Estén pendientes de nuestras historias. Y les deseamos feliz semana.